Hola chicos, buen día. Pues ahora les voy a grabar un video para tratar de abarcar, tratar de abarcar el tema de Vygotsky. El tema de Vygotsky en relación a un texto bastante genial que él tiene, me parece que es de los más interesantes. Creo que no se le ha dado la atención debida o no se ha dimensionado como debiera. Y bueno, este texto es Pensamiento y lenguaje. Pensamiento y lenguaje es un texto que nosotros vamos a dar cuenta, acá nos comentan en el prefacio o en la introducción que le hacen al texto, que es publicado después de la muerte de Vygotsky, es decir, es un texto póstumo. Entonces, me parece que probablemente se deba a eso, que no tenga tanta difusión. Pero bueno, vamos como a los puntos interesantes de la propuesta que engloba el pensamiento y el lenguaje para Vygotsky. La primera sería, esto no lo dice Vygotsky, sino le hacen una introducción al texto, y en este texto vamos a encontrar que se afirma lo siguiente. Su visión del mundo estaba inspirada en la filosofía materialista dialéctica, es decir, toda la escuela que empezó a derivarse a partir de los postulados de Hegel, posteriormente de Marx. Bueno, de Marx no tanto. Hegel tiene esta base de la dialéctica. Bueno, a partir de ahí se instaura en el pensamiento ruso una filosofía de tinte materialista dialéctica. Vamos a ver cómo se afirma lo siguiente. Esto me parece que es lo más importante y lo que no podemos perder de vista. Trató de construir una imagen de la actividad psicológica del hombre sobre esa base, es decir, sobre la base del materialismo dialéctico, y entonces luchó en dos frentes. En una parte se oponía a los intentos de biologizar la psicología. Esto creo que es lo que no tenemos que perder de vista, lo que siempre necesitamos tener presente, que Vygotsky se oponía a los intentos de biologizar la psicología, sobre todo porque ustedes, me imagino, se habrán dado cuenta que muchos de los discursos neurológicos tienen como fundamento o afirman que su fundamento es Vygotsky. Y entonces aquí encontramos como la postura contraria. Pero bueno, y por otra parte vamos a ver que criticó a los exponentes de la psicología tradicional que hablaban de las funciones psíquicas como producto de una actividad, de un psiquismo autónomo abstraído del medio. Entonces, este va a ser el punto nodal sobre el que se va a articular este texto y vamos a ver poco a poco de qué se va tratando, de qué nos va hablando. Bueno, una vez revisada esta cuestión, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a tratar de sintetizar lo más posible para tratar de clarificar un poco y abarcar lo más posible esta gran obra de Vygotsky. No voy a hacer como una lectura paso a paso, una lectura o una clínica de lectura sumamente detallada, porque nos llevaría 30,000 años y no acabaríamos nunca, entonces va a ser lo más sintetizado posible. Vamos a encontrar en esta página lo siguiente. Esto es sumamente necesario o lo que nosotros tenemos que comprender del texto. Va a partir de lo siguiente. Va a criticar a la psicología y a los psicólogos de su época porque afirma que no han podido dar cuenta en sí de qué es lo que está funcionando o qué es lo que pone a funcionar al pensamiento y al lenguaje. Y entonces va a ser una crítica. Este texto es sumamente crítico, se la pasa criticando a medio mundo. Nosotros únicamente vamos a enfatizar en la crítica a Piaget. Y vamos a enfatizar en la crítica a Piaget porque a Piaget fue a otro de los autores que ya revisamos. Entonces, bueno, para irnos preparando. Vygotsky afirma que los psicólogos en general han considerado al lenguaje y al pensamiento como independientes y puros. Es más o menos lo que se comentaba en el prefacio. Y por lo tanto los han estudiado por separados. De este modo, forzosamente ven la relación entre ellos como algo simplemente mecánico, como una conexión externa entre dos procesos. Entonces, vean, en este apartado, Vygotsky lo que empieza a hacer es a criticar
qué es lo que ha hecho la psicología, qué es lo que han hecho los psicólogos, porque para él la definición que en ese entonces se tenía tanto de pensamiento y de lenguaje no era útil, no podía funcionar o no servía de mucho, no explicaba bien el asunto. Entonces, la crítica es esta, que no explica con demasiada precisión lo que está en juego porque consideran al lenguaje y al pensamiento de forma separada. Y entonces nosotros podríamos empezar a pensar, bueno, si la crítica de Vygotsky es que la psicología ha estudiado lenguaje y pensamiento de forma separada, él tratará de pensarlo de manera conjunta, es como una hipótesis que nosotros vamos a estar manteniendo. Entonces, vamos a pasar a ver qué más nos platica antes de pasar a abordar ya con suma profundidad esto de Vygotsky. Les voy a pasar una presentación acerca de las críticas que va a hacer a la propuesta de Piaget para ir viendo cómo es que, según él afirma, se ha ido desarticulando el fenómeno del pensamiento y del lenguaje. Entonces, bueno, acá está una presentación en PowerPoint que les preparé a ustedes para que nosotros pudiéramos ir distinguiendo o viendo las diferencias y las similitudes que podemos encontrar en la propuesta de Piaget y en la propuesta de Vygotsky. Entonces, vamos a proceder. Primeramente, vamos a ver que en Piaget, lo que vamos a encontrar es una etapa presimbólica. Esta etapa presimbólica nos daba a entender que nosotros podíamos comprender una realidad en la que no hubiera lenguaje, en la que el niño no estuviera inscrito en la lengua. Y entonces vamos a ver que otra de las cuestiones que nosotros vamos a encontrar como pilares fundamentales en Piaget es que lo sensoriomotriz, que veíamos es la primera etapa de Piaget, solo conforma un grupo de comportamiento. Sin embargo, reside en la fuente del pensamiento y seguirá actuando sobre él durante toda su vida. O sea, nosotros veíamos que la primera etapa de Piaget, que es la sensoriomotriz, lo que va a formar son esquemas a partir de este proceso de asimilación y acomodación, y veíamos que lo sensoriomotriz va a ser como la primera etapa en la que el niño va a empezar a conocer el mundo. Y conforme ese conocimiento empírico que el niño vaya teniendo del mundo, va a ir construyendo sus esquemas. Bueno, la otra cuestión que nosotros tenemos que enfatizar en la propuesta de Piaget es la siguiente, la función simbólica. La función simbólica es la que permite la representación de lo real en términos de la realidad objetiva externa, y que, permite la representación de lo real por medio de significantes. Y esto implica una diferencia entre signo social y el símbolo individual. Esto es imperdible, no tenemos que nosotros echarlo en saco roto. Esto es algo que se va a mantener constantemente y que nosotros vimos que se mantenía en la propuesta piagetana. Ahora, por el otro lado, vamos a ver la propuesta de Vygotsky. Afirma, en el significado se unen el pensamiento y el habla para constituir el pensamiento verbal. Esta va a ser la propuesta de Vygotsky, esta es la hipótesis principal, va a ser el eje rector que va a conducir todo el libro, y de esta manera se va a oponer un poco a la propuesta de Piaget. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo de alguna manera vamos a empezar a dar cuenta de cómo se une el pensamiento y el lenguaje. Otra cuestión que no tenemos que perder de vista para Vygotsky es que la etapa egocéntrica del lenguaje, es decir, aquella etapa en la que yo hablo conmigo mismo, es una etapa de transición que va del lenguaje verbal al lenguaje interiorizado. Entonces, esta creo que es la mayor diferencia que vamos a encontrar con Vygotsky y Piaget. Que para Vygotsky el lenguaje siempre es social, mientras que para Piaget veíamos que el lenguaje puede ser primero individual. Acuérdense, incluso para Piaget el lenguaje primero es individual y después se socializa. Primero es egocéntrico, interiorizado, egocéntrico, social. Así es para Piaget. Para Vygotsky estamos viendo que la etapa egocéntrica es etapa de transición,
que va del lenguaje verbal, es decir, el lenguaje verbal es primero, después es la etapa egocéntrica y por último vamos a tener al lenguaje interiorizado. Esa es la propuesta de Vygotsky. Y también es algo que nosotros vamos a ver que se va a mantener a lo largo de toda la obra de Vygotsky. Y por último, que la función comunicativa y egocéntrica del lenguaje son sociales, aunque sus funciones difieran. Esto es sumamente importante, porque en Piaget, aparentemente la cuestión egocéntrica, esto de hablar consigo mismo, es meramente individual. Y lo que está diciendo Vygotsky es, no, mi chavo, te estás equivocando, no va por ahí, a pesar de que sea una función egocéntrica y a pesar de que en apariencia el sujeto hable consigo mismo, sigue siendo o más bien sigue siendo una función social. Tiene un carácter sumamente social. Entonces, este es como el primer cuadro de diferencias que vamos a encontrar entre una propuesta y otra. Bueno, acá vamos a encontrar, vamos a hacer un poquito de precisiones al respecto para ir teniendo la posibilidad de distinguir las dos propuestas. Vamos a ver que para Piaget la inteligencia sensoriomotriz es una satisfacción práctica. Veíamos que es totalmente pragmática, totalmente empírica. Vamos a ver que busca el éxito en la acción y por lo tanto no tiende al conocimiento. Es decir, estos procesos de reflexión que nosotros muchas veces tenemos antes de resolver un problema, en el niño no se dan. ¿Por qué? Porque el éxito está en la acción de las cosas. ¿De qué manera nosotros podemos llevar en la práctica una solución a un determinado problema? Lo siguiente, vamos a ver cómo esta división en la propuesta de Piaget. La primera es que para Piaget el signo requiere de la vida social para constituirse. Es arbitrario y descansa sobre una convención, por así decirlo, la clásica saussuriana para hablar del signo, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar al símbolo, que implica el lazo de semejanza entre significante y significado y que es elaborado individualmente. Hay que prestar suma atención a esta cuestión. Para Piaget el símbolo es elaborado individualmente. Esta va a ser la principal diferencia entre Piaget y Vygotsky, la individualidad del símbolo. Y por último, encontramos a los preconceptos, que son nociones vinculadas a los primeros signos verbales que el niño conoce, por así decirlo, ma, pa, agu, ta, ta, etcétera, pueden ser considerados preconceptos, y su principal característica es que se encuentran a medio camino entre la generalidad del concepto y la individualidad de los elementos que la componen. Entonces, está como en esa cuestión intermedia el concepto entre es lo que yo más o menos entiendo y lo que es la generalidad del concepto. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar esto y vamos a pasar a lo siguiente. Veíamos que para Piaget, al menos en el texto del el seminario que él da en el College de France, para él hay un pensamiento intuitivo. Esto que nosotros llamamos preoperatorio, en este texto Piaget lo divide en dos, lo habíamos visto en clase, pensamiento intuitivo y la cuestión de la función simbólica. Entonces, en el pensamiento intuitivo, vamos a dar cuenta que conserva un objeto individual, más no el conjunto de los objetos. Por eso es muy clásico que los niños caigan en los trucos de magia. Digamos, conservan únicamente el objeto individual, pero tú les puedes cambiar el contexto y vamos a dar cuenta que de eso consiste el truco de magia. Bueno, vamos a ver que se basa en un esquema prelógico, es como muy primitivo todavía esta cuestión, y por último, que la intuición conduce a un rudimento de lógica. Este es como el mayor énfasis en el pensamiento intuitivo, que como todavía no llevamos a cabo procesos de lógica o procesos deductivos, lo que nos va a servir para ir resolviendo problemas es la intuición. Es decir, qué es lo que yo voy percibiendo en ese momento, ese va a ser mi mejor aliado para seguir resolviendo problemas. Por así decirlo, sigue un poco ligado, o muy ligado, diría yo, a la primera etapa del sensorio motriz. Bueno, ya a grandes rasgos, en operaciones concretas, veríamos que el pensamiento ya no capta estados o itinerarios fijos, sino que vamos a ver que capta las transformaciones. Es decir, ya no me doy cuenta únicamente en un objeto, sino que aparte de que me doy cuenta de este objeto individual, noto el contexto y eso me permite dar cuenta de cómo es que se ha ido transformando un objeto.
Y ya en las operaciones formales lo que vamos a encontrar es la creación matemática. Todos estos procesos deductivos los vamos a poder desarrollar de mejor manera y, por lo tanto, va más allá de la realidad. ¿En qué sentido? En que aquí podemos trascender el tiempo. Hasta operaciones concretas, el niño estaba vinculado a una noción presente del tiempo. En las operaciones formales ya podemos ver que el niño empieza a pensar en futuro y a reflexionar sobre el pasado. Entonces, va más allá de la realidad. Otra cuestión que permite que vaya más allá de la realidad es la cuestión simbólica. Ya no se apega tanto a las cuestiones concretas, sino ya empieza a dar cuenta de la construcción simbólica que puede sostenerlas o no. Y bueno, aquí viene como lo más importante del planteamiento de Vygotsky. Vygotsky critica a Piaget en 1934, que es cuando escribe su libro. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son las obras publicadas de Piaget en ese momento. La primera obra de Piaget es El lenguaje y el pensamiento en el niño en 1931. Así que si nosotros vamos a tomar muy en serio las críticas que le hace Vygotsky a Piaget, nuestro punto de referencia es este primer libro por excelencia. Quizá no estamos seguros, no hay certeza sobre ello. Puede que haya revisado el juicio y el razonamiento del niño. Acuérdense que también por estos problemas políticos había como una dificultad en que llegaran los textos de Europa hacia Rusia y de Rusia hacia Europa, ¿no? Entonces, esto de editar textos en francés dificultaba que llegaran fácilmente a Rusia, ¿no? Bueno, el otro texto que vamos a encontrar de 1974 es el criterio moral en el niño. Yo daría por entendido que ese texto no lo habrá alcanzado a leer Vygotsky, pero bueno, enfatizar que entonces la crítica a Piaget probablemente se enfatice más en este primer texto, el lenguaje y el pensamiento en él. Ahora, como dato curioso, vamos a ver que Piaget fue receptor de las críticas de Vygotsky. Piaget afirmó haber leído las críticas de Vygotsky 25 años después, es decir, en 1959. Y después de esta revisión, se supone, Piaget hizo algunos cambios a su teoría. Entonces, los textos que tratan de estas cuestiones de la construcción de la inteligencia y que son posteriores a 1959 son Psicología del Niño, publicado en 1969, y La equilibración de las estructuras cognitivas en 1975. Si nosotros queremos hacer una revisión de Piaget ya haciendo modificaciones con base en las puntuaciones de Vygotsky, probablemente lo encontremos acá. Ahora bien, características propias de la cuestión de Vygotsky. Su enfoque, como veíamos, es materialista dialéctico, es de un corte más sociológico y se opone a un corte biológico. Y para él el desarrollo del pensamiento va de lo social a lo individual. Veíamos en las clases propias de Piaget que en el niño va de lo individual a lo social. Ahora bien, ¿cuáles son algunos puntos de referencia que va a tomar Vygotsky para criticar a Piaget? Pues bueno, primero que se opone a la adscripción piagetana que hace Piaget al discurso freudiano. Freud habla de un principio de realidad propuesto por Freud en el psicoanálisis y Piaget se adscribe a este principio de realidad. Incluso nosotros tenemos que recordar que Piaget fue muy allegado a los círculos psicoanalíticos. Entonces, Piaget toma como punto de referencia la teoría freudiana y con base en eso empieza a construir. Eso lo va a criticar Vygotsky. Ahora bien, otra cuestión que va a criticar, o más bien que va a poner en relieve, es que para él, el niño piensa sincréticamente sobre materias sobre las cuales no tiene conocimiento o experiencia. Es decir, lo que hace el niño es poner en relación dos cosas que probablemente no la tenían antes. Es decir, probablemente no había relación entre algunos elementos y el niño con esta cuestión del sincretismo lo que va a hacer es ponerlos en articulación. Nosotros no tenemos que olvidar, por lo tanto, la definición clara de sincretismo, ¿no? Que es armonizar dos corrientes que aparentemente se ven opuestas. Por así decirlo, el niño en una primera instancia o en una etapa muy temprana puede tener conocimientos de algunas cosas y de otras no. Y entonces, lo que va a hacer cuando el niño
Lo que acontece cuando el niño se enfrenta a un entorno desconocido es hacer toda esta cuestión sincrética. Va a conjuntar elementos que apenas está descubriendo con los que ya conoce previamente y por lo tanto afirma Vygotsky que piensa sincréticamente. Y bueno, vamos a ver que estos esquemas sincréticos conducen al niño gradualmente a la adaptación, es decir, le van a permitir ir resolviendo los problemas. Y bueno, vamos a encontrar que, por un lado, la propuesta de desarrollo presentada por Piaget corresponde a las leyes de la naturaleza. O más bien, no corresponde a las leyes de la naturaleza. Disculpe. He ahí otra de las grandes críticas que le va a hacer Vygotsky. Vygotsky afirma que Piaget piensa que está describiendo leyes de la naturaleza. Y entonces él se opone y dice, no, mi estimado francés, lo que está aconteciendo es que esas aparentes leyes de la naturaleza están social e históricamente determinadas. Tu lectura o tu propuesta de desarrollo no corresponde a leyes de la naturaleza, corresponde a un momento histórico, social, político, bastante determinado. Entonces, esas son como algunas de las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre las propuestas que propone Piaget y las de Vygotsky. Ahora bien, vamos a pasar ya nuevamente a ver ya con suma atención qué es en sí lo que va a terminar proponiendo Vygotsky. Primero, Vygotsky va a dar cuenta que en su desarrollo ontogénico, acuérdense que el desarrollo ontogénico es de que es como un elemento de la especie. Entonces, nosotros podemos hablar de desarrollo individual. El desarrollo individual de un sujeto, nosotros vamos a dar cuenta que el pensamiento y el lenguaje provienen de distintas raíces genéticas. Es decir, no tienen un mismo origen, sino tienen cada uno su propio origen. Segundo, que en el desarrollo del habla del niño podemos establecer con certeza una etapa preintelectual. Es decir, que cuando el niño empieza a hablar, no necesariamente vamos a encontrar rasgos o esbozos de inteligencia. Y, por el contrario, que en el desarrollo intelectual del niño también vamos a encontrar una etapa prelingüística. Es decir, que cuando la inteligencia comienza a desarrollar, no tiene ningún nexo, ningún vínculo con el desarrollo del lenguaje. Tercer punto que va a concluir Vygotsky en este libro es que hasta cierto punto en el tiempo las dos líneas siguen separadas una de la otra. Entonces vean, pensamiento y lenguaje tienen orígenes distintos y cada uno va a ir desarrollándose en su propia línea, por así decirlo, como si tuvieran un desarrollo paralelo. Más o menos para imaginarlo, no es paralelo, pero la idea que quiero que quede clara es que cada una va tomando su propia línea de desarrollo, para no hacernos más bolas. Y por último, que en un momento determinado estas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje se torna racional. Entonces, tenían un mismo origen, más bien tenían un origen diferente, separado. Cada una siguió su propia línea, pero llega el momento en el que se van a cruzar. En el momento en el que se cruzan, nosotros vamos a tener pensamiento verbal y lenguaje racional. Ahora bien, pasando a otra cuestión, vamos a encontrar que otra de las grandes conclusiones que hace Vygotsky son las siguientes. Que la fusión del pensamiento y el lenguaje, tanto en los adultos como en los niños, es un fenómeno limitado a un área circunscripta. Por así decirlo, no es que el lenguaje, cuando se entrecruce con el pensamiento, se unan todos, sino por así decirlo, una parte del lenguaje es la que se une con una parte del pensamiento. Y entonces nosotros vamos a encontrar que no todo el lenguaje está unido al pensamiento y no todo el pensamiento está unido al lenguaje, solo una parte de ellos. Y por lo tanto vamos a dar cuenta que el pensamiento no verbal y el lenguaje no intelectual no participan en esta función. Por así decirlo, estas serían las cuestiones que quedarían por fuera de ese cruzamiento. Y por lo tanto, la consecuencia es que solamente son afectados directamente por los procesos del pensamiento verbal. Y bueno, ya para ir finalizando nuestro video,
vamos a ver lo siguiente, que que el problema del pensamiento y el lenguaje, antes, vamos a ver, si comparamos el desarrollo temprano del habla y la inteligencia, que como hemos visto, se efectúa a lo largo de líneas separadas, esto es sumamente interesante, tanto en animales como en niños pequeños. Ustedes no están para saberlo, pero yo se los voy a contar. Muchos de los análisis que hace Vygotsky en este texto tienen como base estudios etológicos, es decir, de gente que estudia la conducta de los animales y que de alguna manera trata de traspolar eso que ven los animales a las conductas humanas y ver si hay similitudes o diferencias. Entonces acá Vygotsky afirma, se encuentra una similitud entre los animalitos y los niños. ¿Cuál es? Que en ambos el pensamiento y el lenguaje tienen raíces diferentes y que se van desarrollando por líneas diferentes. Entonces, bueno, volvemos a lo que plantea Vygotsky en el texto. Si comparamos el desarrollo temprano del habla y la inteligencia, con el desarrollo del lenguaje interiorizado y el pensamiento verbal, debemos sacar en conclusión que la etapa posterior es una simple continuación de la primera. Es decir, es como evolutivo el procedimiento o el desarrollo que se va llevando a cabo. Otra cuestión que vamos a encontrar es que la naturaleza misma del desarrollo cambia de lo biológico a lo sociocultural. Esto no lo tenemos que perder de vista y es por esta razón que Vygotsky no empata con estas ideas que intentan biologizar el mundo psicológico. Él no está para nada de acuerdo por esta cuestión, que probablemente sí, nosotros tengamos una génesis biológica, pero que esta va a ser una gran transición a lo sociocultural. El desarrollo psicológico está sumamente determinado por la sociedad y la cultura. Y por último, que el pensamiento verbal no es una forma innata. ¿Vean? Se pasa de lo biológico a lo sociocultural. No es natural. Y por lo tanto, no está determinado, por lo tanto, sí está determinado por un proceso histórico-cultural. Tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra. Nuevamente, esto da plenamente el ejemplo de por qué Vygotsky se opone a cualquier teoría biologicista de la psicología. ¿Por qué? Porque este pensamiento verbal es un proceso histórico-cultural que va a determinar a través de una serie de propiedades específicas y de leyes cómo es que se va a ir dando todo este desarrollo. Entonces, vamos a ver. Una última conclusión. Afirma, el problema del pensamiento y el lenguaje se extiende así más allá de los límites de la ciencia natural, es decir, no tenemos que contentarnos con la biología, nosotros podríamos decir que no tenemos que contentarnos con las neurociencias. ¿Por qué? Porque se convierte en el problema central de la psicología humana histórica. Nosotros tenemos que contextualizar toda esta cuestión a la cultura y por lo tanto también se extiende a la psicología social y por lo tanto debe ser planteado de un modo distinto a las premisas biologicistas. Bueno, esperando que esto sea de utilidad, que de alguna manera pueda abarcar y nos pueda dar un esbozo de qué pensaba Vygotsky acerca de la idea del pensamiento y lenguaje. Y pues bueno, nuevamente les mando un afectuoso saludo. Espero que sigan disfrutando su super encierro, que se estén portando mal en la medida de lo posible y nos estamos viendo muy pronto. Saludos chicos y hasta la próxima.